Un rey castigó a la princesa a vivir en una aldea remota. 7 años después, quedó paralizado al verla feliz junto a un campesino y un niño. España, 1754. El Palacio Real de Madrid resplandecía bajo el sol de primavera, mientras que, en sus salones ornamentados de oro y terciopelo carmesí, se llevaban a cabo las negociaciones que podrían evitar que el reino se sumergiera en la inminente Guerra de los 7 años. Luciana, la única hija del poderoso rey Raimundo, observaba desde el balcón interior del gran salón. A sus 23 años, la princesa no solo poseía una belleza que había inspirado a poetas de toda Europa, sino también una mente aguda y un espíritu independiente que su padre consideraba tanto un orgullo como un problema. Su Alteza debería estar bordando con sus damas, no espiando asuntos de Estado, susurró la duquesa de Alarcón, su dama de compañía, con evidente desaprobación. «¿Bordar?», respondió Luciana sin apartar la mirada de la comitiva francesa. «España está al borde de la guerra, duquesa. Lo que haga con mi aguja difícilmente cambiará el destino del reino». La princesa ajustó discretamente el collar de perlas que adornaba su cuello, mientras su mirada se posaba sobre el hombre que encabezaba la delegación francesa, Damián de Savigny, enviado especial del rey Luis XV, alto, de porte elegante y con una inteligencia que brillaba en sus ojos. El diplomático era todo lo contrario a los pretendientes que su padre le había presentado, príncipes de sangre con más títulos que ideas. Durante 3 semanas, las reuniones diplomáticas se habían prolongado hasta altas horas de la noche, y durante 3 semanas, Luciana había encontrado formas de coincidir accidentalmente con el enviado francés en los jardines del palacio, en la biblioteca real. Incluso durante los paseos por la galería de arte, «Vuestro español ha mejorado notablemente, Monsieur de Savigny», comentó ella la primera vez que conversaron a solas entre los rosales del Jardín Sur, «y vuestro francés siempre fue exquisito, Alteza», respondió él con una sonrisa que hacía brillar sus ojos azules como el Mediterráneo. «Aunque he de confesar que nunca esperé encontrar en la corte española a alguien que discutiera a Rousseau con tanto atrevimiento», completó ella. Iba a decir pasión, alteza. Lo que comenzó como un intercambio de ideas pronto se transformó en algo más profundo. Cartas secretas, encuentros furtivos en la biblioteca, conversaciones apasionadas sobre medicina, filosofía y política. Damián no solo veía en ella a una princesa, sino a una mente brillante, a una mujer con ideas propias en un mundo donde las mujeres rara vez tenían voz. Lo que ninguno de los dos sabía era que el duque Ortega, hermano del difunto rey y tío de Raimundo, observaba cada uno de sus movimientos con ojos de halcón. El duque, consejero principal del rey, había dedicado años a sembrar la desconfianza hacia Francia, sabiendo que una guerra beneficiaría enormemente sus intereses económicos y su influencia en la corte. Aquella noche, mientras la luna llena bañaba los jardines del palacio, Luciana esperaba a Damián en la pequeña pérgola junto al estanque. Su corazón latía desenfrenado, no solo por la emoción del encuentro secreto, sino porque había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Es una locura, Alteza», murmuró Madre Carmela, la freira boticaria que le había enseñado el arte de la medicina desde niña. «Vuestro padre jamás lo permitirá. Mi padre ha vendido la mano de cada princesa europea al mejor postor político durante décadas», respondió Luciana mientras guardaba en un pequeño cofre algunas pertenencias. «No seré una moneda de cambio. El rey os adora, pero tiene un temperamento que heredé de él». «Madre», completó Luciana con una sonrisa decidida, «Francia no es nuestro enemigo. Esta alianza podría evitar años de guerra. ¿No es ese mi deber como princesa? Servir al bienestar del reino». Cuando Damián llegó a la pérgola, su rostro reflejaba la misma determinación y el mismo temor. «Las negociaciones han fracasado», anunció con voz grave. «Vuestro padre ha rechazado todas nuestras propuestas. Me marcho mañana al amanecer». Luciana tomó sus manos entre las suyas. «Entonces, llévame contigo. Hablemos con mi padre juntos. Expliquémosle que nuestra unión podría ser el puente que España y Francia necesitan». Los ojos de Damián se iluminaron, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Vuestro padre me vería como un oportunista,
que busca la corona española a través de su hija, objetó. Te verá como yo te veo, un hombre de honor, un diplomático brillante, alguien que busca la paz, no la guerra, insistió ella. Además, no soy la heredera directa. Mi primo Fernando ocuparía el trono antes que yo. No represento ninguna amenaza para la línea sucesoria. Lo que siguió fue un momento de pasión contenida durante semanas. Un beso que selló una promesa de futuro. Sin embargo, entre las sombras del jardín, el duque Ortega sonreía con malicia mientras sus guardias personales, testigos del encuentro, se disponían a actuar. El amanecer siguiente no trajo la esperada audiencia con el rey, sino el más cruel de los escenarios. Luciana fue arrestada en sus aposentos, acusada de alta traición, mientras Damián era capturado cuando intentaba entrar al palacio para hablar con el rey. «Esto es un malentendido», gritaba Luciana mientras era arrastrada al salón del trono, donde su padre, con el rostro desencajado por la furia, la esperaba. «Padre, debes escucharme». El duque Ortega se adelantó, su voz cargada de fingida indignación. «Majestad, tenemos pruebas irrefutables. Vuestra hija ha compartido información sobre nuestras defensas con el enviado francés. Cartas, documentos. Mintió presentando papeles falsificados. Planeaban fugarse esta misma mañana. Es alta traición». «Mentira», exclamó Luciana, luchando contra los guardias que la sujetaban. «Jamás traicionaría a España. Te amo, padre. Solo quería construir un puente de paz». Pero el rey Raimundo, manipulado por años de insinuaciones del duque y cegado por la idea de que su propia hija había preferido a un extranjero sobre su patria, dictó sentencia sin juicio. «Has deshonrado a tu linaje, a tu corona y a tu padre», pronunció con voz gélida. «El enviado francés será ejecutado al mediodía y tú vivirás para contemplar el resultado de tu traición». La plaza principal del palacio se llenó de cortesanos curiosos. Luciana, encadenada y custodiada, fue obligada a presenciar cómo Damián era conducido al cadalso. Sus ojos se encontraron una última vez, llenos de un amor que ni la muerte podría borrar. «Te amo», gritó ella con lágrimas rodando por sus mejillas. El hacha descendió y un grito desgarrador escapó de la garganta de Luciana. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella en ese momento, era que en su vientre crecía el fruto de aquel amor prohibido. Esa misma tarde, despojada de sus títulos y posesiones, Luciana fue enviada en una carreta de prisioneros hacia Robledal, un miserable pueblo en la frontera con Portugal. Su padre, en un último acto de crueldad disfrazada de misericordia, le había concedido la vida, pero le había arrebatado todo lo demás. «El exilio es tu sentencia», fueron sus últimas palabras. «Vivirás como aquellos que consideras dignos de tu amor, sin privilegios, sin corona, sin honor». Mientras las puertas del palacio se cerraban tras ella, Luciana juró dos cosas: sobrevivir por el hijo que llevaba en su vientre y jamás olvidar que el verdadero poder no residía en un trono, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los propios principios, sin importar el costo. El viaje hacia Robledal fue un calvario de 3 días, por caminos polvorientos y olvidados. La carreta, tirada por mulas viejas y conducida por 2 soldados indiferentes, avanzaba con dificultad entre barrancos y veredas pedregosas. Cada sacudida era un tormento para Luciana, quien abrazaba su vientre en un gesto instintivo de protección. «¿Cuánto falta?», preguntó la princesa caída en desgracia, con la garganta seca y los labios agrietados por la sed. «Un día más, si el tiempo acompaña», respondió el soldado más viejo sin siquiera mirarla. «Agradece que no te enviaron a las colonias. Princesita, ahí sí conocerías lo que es el verdadero sufrimiento». Luciana guardó silencio. Las náuseas del embarazo, combinadas con el hambre y la deshidratación, la habían dejado sin fuerzas para responder. Sus pensamientos volaban constantemente entre el rostro de Damián antes de la ejecución y la incertidumbre de lo que le esperaba en aquel lugar desconocido. Mientras tanto, en el Palacio Real, la reina madre doña Elvira se deslizaba por los pasillos ocultos que solo ella conocía. A sus 70 años, la matriarca de la familia real conservaba una astucia que compensaba su fragilidad física.
Había sido testigo de demasiadas intrigas como para no reconocer la mano del duque Ortega detrás de todo aquel desastre. ¿Está hecho?, preguntó a Madre Carmela, quien la esperaba en una pequeña capilla abandonada del ala este. Sí, mi señora, respondió la monja boticaria. El cuerpo que enterraron no era el del diplomático francés. Un prisionero condenado tomó su lugar y Damián ya navega hacia Nueva España. ¿Le hiciste entender la importancia de su misión? Comprende que servir como nuestro informante es el precio de su vida, y también que algún día podría reunirse con la princesa. Madre Carmela hizo una pausa. Pero no le dijimos sobre el niño. Creí que esa decisión os correspondía. La reina madre asintió, su rostro una máscara de dignidad que ocultaba el dolor por su nieta. Si el duque descubre nuestro engaño, no solo Luciana y su hijo estarán en peligro. Todo el reino podría caer bajo su control. Mi hijo es un buen rey, pero demasiado susceptible a las manipulaciones de su tío. Suspiró. Vigilaremos a Luciana desde la distancia. Cuando llegue el momento adecuado, la verdad saldrá a la luz. La carreta finalmente llegó a Robledal al atardecer del tercer día. El pueblo no era más que un puñado de casas de adobe y piedra dispersas alrededor de una pequeña plaza central. Los campos circundantes, otrora fértiles, mostraban los estragos de varios años de sequía. Un grupo de campesinos se acercó con curiosidad mientras los soldados ayudaban a descender a Luciana, cuyo vestido desgarrado y sucio apenas recordaba su origen real. «Pueblo de Robledal», anunció uno de los soldados con voz autoritaria. «Por decreto de su majestad, el rey Raimundo, esta mujer, antes conocida como la princesa Luciana, queda desterrada en vuestro pueblo. Ha sido despojada de títulos y privilegios por traición a la corona. Quien le brinde más ayuda de la necesaria para sobrevivir será considerado cómplice de su crimen». Un murmullo recorrió la pequeña multitud. Los rostros, curtidos por el sol y las penurias, mostraban una mezcla de desconfianza, temor y, en algunos casos, un destello de satisfacción al ver a una noble caída en desgracia. «¿Y qué se supone que hagamos con ella?», preguntó una mujer mayor con los brazos cruzados sobre el pecho. «Apenas tenemos para alimentar a nuestros hijos. Los impuestos se llevaron la última cosecha. Ese no es problema de la corona», respondió el soldado, lanzando al suelo un pequeño saco con algunas monedas. «Esto cubrirá su manutención básica por un mes. Después deberá ganarse el pan como todos vosotros». Sin más ceremonia, los soldados montaron y emprendieron el regreso a la capital, dejando a Luciana sola frente a un pueblo que claramente la consideraba una carga indeseada. «Yo no pedí venir aquí», dijo ella, irguiéndose con la dignidad que le quedaba. «Pero os prometo que no seré una carga. Sé trabajar y aprender». Una risa amarga surgió entre los presentes. «¿Trabajar? ¿Tú?», se burló un hombre robusto. «¿Alguna vez has ordeñado una cabra o recogido aceitunas bajo el sol de agosto, princesita?». Luciana estaba a punto de responder cuando una voz grave y tranquila interrumpió desde el fondo del grupo. «Déjenla en paz. Todos fuimos extraños alguna vez». La multitud se apartó para dejar paso a un hombre alto, de unos 30 años, con el rostro bronceado y ojos de un verde profundo. Vestía ropa de campesino, pero su porte y su forma de hablar sugerían un origen distinto. «Me llamo Rogelio», se presentó, acercándose a Luciana. «Llegué a Robledal hace apenas 6 meses. Tengo espacio en mi casa y puedo enseñarte lo básico para sobrevivir aquí». La desconfianza brilló en los ojos de Luciana. «¿Por qué me ayudarías? No me conoces». «Precisamente porque no te conozco», respondió él con una media sonrisa enigmática. «Prefiero juzgar por mí mismo antes que por rumores de palacio». Lo que Luciana no podía saber es que bajo el nombre de Rogelio se ocultaba Renaud de Savigny, hermano gemelo de Damián. Al recibir la noticia falsa sobre la ejecución de su hermano, había jurado venganza. Su plan: infiltrarse en el pueblo donde la princesa había sido exiliada, vigilarla de cerca y, cuando llegara el momento, usarla como moneda de cambio contra el rey español. La pequeña casa de Rogelio estaba situada en las afueras del pueblo, junto a un modesto olivar. Era simple pero limpia, con 2 habitaciones separadas por una cortina de tela. «Basta»,
Puedes quedarte en esa habitación, indicó Rogelio, señalando el espacio más pequeño. No es un palacio, pero al menos no gotea cuando llueve. Luciana observó la habitación, una cama estrecha con un colchón de paja, una pequeña ventana sin cristal y un baúl de madera gastada. Era menos de lo que habían tenido sus perros en palacio, y sin embargo, en ese momento, representaba un refugio invaluable. ¿Por qué un hombre solo tiene 2 habitaciones?, preguntó súbitamente consciente de su vulnerabilidad. La otra era de mi esposa, respondió él con un tono que no admitía más preguntas. Falleció hace 2 años. Era mentira, por supuesto, pero Rogelio había preparado cada detalle de su historia. La falsa viudez le proporcionaba una razón para su soledad y evitaba preguntas incómodas. Lo que no había previsto era la intensidad de los ojos de Luciana, que parecían ver más allá de sus palabras. «Lo siento», dijo ella simplemente. «Yo también he perdido a alguien. Sé que las palabras no alivian el dolor». Algo en su sinceridad hizo que Rogelio desviara la mirada, incómodo con la primera punzada de duda sobre su misión. Esa noche, mientras Luciana dormía por primera vez bajo un techo ajeno a su palacio, los aldeanos se reunieron en la taberna local. «No la quiero aquí», sentenció el alcalde, un hombre corpulento llamado Domingo. «Y si es una espía del rey, tal vez todo esto sea una trampa para ver si hablamos mal de los impuestos». «No seas ridículo», intervino la tabernera, Teresa. «¿Has visto sus manos? Son tan suaves como las de un bebé. Esa mujer jamás ha trabajado en su vida. Es una princesa desterrada, tal como dijeron. Princesa o no, morirá antes de las primeras lluvias», comentó otro. «Las de su clase no sobreviven fuera de sus jaulas doradas». Lo que ninguno imaginaba era la fortaleza que escondía aquella mujer aparentemente frágil. En su pequeña habitación, Luciana acariciaba su vientre y susurraba: «Sobreviviremos, pequeño, por ti, por tu padre y por mí, te lo prometo». A kilómetros de allí, en el océano Atlántico, un barco navegaba hacia Nueva España. En su camarote, Damián de Savigny miraba las estrellas a través de una pequeña ventana, ignorando que un hijo suyo crecía en el vientre de la mujer que creía muerta. El primer mes en Robledal fue un infierno para Luciana. Su cuerpo, acostumbrado a sábanas de seda y alimentos delicados, protestaba ante el duro colchón de paja y el pan áspero que constituía gran parte de su dieta. Las náuseas del embarazo no ayudaban, y cada mañana se despertaba con el rostro empapado en lágrimas, tras soñar con Damián. «Tienes que comer», insistía Rogelio ofreciéndole un cuenco de caldo. «Por el niño, si no es por ti». Ella lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «He visto suficientes embarazos para reconocer los síntomas», respondió él, encogiéndose de hombros. «Y pasas demasiado tiempo abrazando tu vientre como para que sea solo dolor de estómago». A regañadientes, Luciana comenzó a comer, no por ella, sino por el pedacito de Damián que crecía en su interior. Con el paso de las semanas, la necesidad se impuso sobre el orgullo. Luciana aprendió a encender el fogón, a lavar ropa en el arroyo cercano y a preparar comidas sencillas. Sus manos, antes suaves como pétalos, comenzaron a endurecerse. Sus primeros intentos de ayudar en el olivar terminaron en desastre. Ramas mal podadas, aceitunas verdes mezcladas con maduras. «Así no», le corregía Rogelio con paciencia. «Observa primero, actúa después». Una tarde, mientras clasificaba aceitunas, Luciana se cortó profundamente con un cuchillo. En lugar de gritar o desmayarse como hubiera hecho cualquier dama de la corte, examinó la herida con ojo crítico. «Necesito alcohol, hilo limpio y una aguja», dijo con voz firme. Rogelio la miró asombrado mientras ella misma se suturaba la herida con pulso sorprendentemente firme. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó genuinamente impresionado. «Madre Carmela me enseñó medicina desde niña», explicó ella terminando el vendaje. En secreto, por supuesto, mi padre consideraba que la medicina era impropia para una princesa. A medida que su vientre crecía, los aldeanos comenzaron a murmurar. «La princesa deshonrada», la llamaban, aunque nunca en su presencia. Algunos incluso apostaban sobre cuánto tiempo tardaría en regresar, arrastrándose a la capital. Suplicando el perdón real, lejos de rendirse, Luciana encontró un propósito inesperado.
Una mañana, mientras recogía hierbas en el bosque para sazonar la comida, reconoció plantas medicinales que Madre Carmela le había enseñado a identificar: romero, tomillo, manzanilla y otras menos comunes pero igualmente valiosas. Esa noche, cuando el hijo pequeño de Teresa la tabernera desarrolló fiebre alta, Luciana preparó una infusión que recordaba de sus lecciones. Para sorpresa de todos, al amanecer, el niño estaba recuperado. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Teresa entre agradecida y desconfiada. «Una mezcla de saúco y miel de romero», respondió Luciana. «Baja la fiebre sin debilitar el cuerpo». La noticia se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. Pronto, otros aldeanos comenzaron a buscarla discretamente. Una anciana con dolor en las articulaciones, un pastor con una herida infectada, una joven con problemas para concebir. Rogelio observaba esta transformación con una mezcla de admiración y conflicto interno. Cada día que pasaba, la imagen de la princesa mimada y traidora que había venido a vigilar se desvanecía un poco más. En su lugar emergía una mujer fuerte, resiliente, con una capacidad para la compasión que desafiaba sus prejuicios. «No entiendo por qué me ayudas tanto», le dijo Luciana una noche mientras compartían la cena. «Podría haber muerto el primer día, y nadie en este pueblo habría derramado una lágrima». Rogelio guardó silencio por un momento. «Quizás porque también sé lo que es perderlo todo», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con su sinceridad parcial. «Cuando mi hermano murió, sentí que una parte de mí moría con él». Luciana levantó la mirada, conectando por primera vez con el dolor genuino que percibía en su voz. «¿Tu hermano será mayor que tú?» «Éramos gemelos», respondió él, y un destello de algo indescifrable cruzó sus ojos. «Nacimos con minutos de diferencia, él primero, yo después. Debió ser especial tener a alguien tan cercano», murmuró ella, acariciando su vientre. «Yo siempre estuve sola en el palacio. Hija única, madre muerta al nacer yo, padre siempre ocupado con asuntos de Estado. Algo en esa vulnerabilidad compartida creó un primer puente genuino entre ellos. Quizás fue esa noche cuando la misión de venganza de Rogelio comenzó a resquebrajarse, aunque él mismo no lo supiera todavía, a finales del otoño. Cuando las primeras lluvias caían sobre Robledal, Luciana entró en trabajo de parto. Fueron horas interminables de dolor, con solo la esposa del herrero como partera improvisada y Rogelio esperando nervioso en la habitación contigua. Los gritos de Luciana hendían la noche como cuchillos, hasta que finalmente, al amanecer, un llanto nuevo e insistente se unió a la sinfonía de la lluvia sobre el tejado. «Es un niño», anunció la mujer, entregando a Luciana un pequeño bulto envuelto en mantas toscas. Fuerte y sano, a pesar de todo, con manos temblorosas, Luciana acunó a su hijo por primera vez. El niño tenía el mismo mentón determinado de su padre, y, cuando abrió los ojos, reveló un azul tan intenso como el de Damián. Una mezcla de alegría y dolor atravesó su corazón. «Noel», susurró, «te llamarás Noel». Cuando Rogelio entró a la habitación y vio al recién nacido, algo en su expresión cambió. El bebé era el vivo retrato de su hermano cuando era niño. Sus planes de utilizar a Luciana y al niño como instrumentos de venganza parecían ahora despreciables, indignos. «Es hermoso», dijo simplemente, sentándose al borde de la cama. Luciana, agotada pero radiante, lo miró con ojos llenos de una nueva determinación. «Vivirá libre, Rogelio, no como un príncipe encerrado en un palacio, ni como el hijo de una traidora, simplemente como un niño amado que puede elegir su propio camino». En los meses que siguieron, una rutina se estableció en la pequeña casa. Luciana dividía su tiempo entre cuidar a Noel, cultivar una pequeña huerta de hierbas medicinales y atender a los enfermos del pueblo. Su fama como curandera crecía, y aunque algunos seguían desconfiando de su pasado real, nadie podía negar su habilidad y dedicación. Rogelio, por su parte, ampliaba lentamente sus tierras de cultivo y enseñaba a Luciana las técnicas agrícolas que había aprendido en sus viajes. Para sorpresa de muchos, incluido él mismo, resultó ser una excelente figura paterna para Noel, cargándolo en sus hombros mientras trabajaba y contándole historias antes de dormir. Fue durante una tarde tranquila, mientras plantaban semillas en la huerta,
cuando Luciana notó a Rogelio observándola de una manera diferente. «¿Tengo tierra en la cara?», preguntó pasándose una mano por la mejilla. «No», respondió él con una sonrisa que rara vez mostraba. «Solo pensaba que nunca te había visto tan serena». Era cierto, a pesar de la dureza de su vida actual, había encontrado una paz que el palacio nunca le dio. Aquí, en este rincón olvidado del reino, era valorada por sus habilidades, no por su título. El dolor por Damián seguía ahí, una herida que nunca cicatrizaría completamente, pero ahora convivía con nuevos sentimientos que no se atrevía a nombrar. «La vida es extraña», reflexionó ella, plantando una semilla de salvia. «Mi padre creía que el exilio sería mi castigo, pero en muchos sentidos ha sido mi liberación esa noche». Mientras Noel dormía plácidamente, Luciana y Rogelio permanecieron más tiempo del habitual junto al fuego. Hablaron de cosas simples, la cosecha venidera, los primeros dientes de Noel, planes para ampliar la huerta medicinal y por un momento, ambos olvidaron que sus vidas estaban construidas sobre secretos que, como semillas enterradas, algún día saldrían a la luz. 5 años habían transformado Robledal y a sus habitantes. Lo que antes era un puñado de casas polvorientas rodeadas de campos resecos, ahora mostraba señales de prosperidad modesta. El sistema de irrigación que Rogelio había diseñado, aprovechando las lluvias estacionales, había revitalizado los cultivos. La pequeña clínica herbolaria de Luciana, instalada en una habitación añadida a la casa, recibía visitantes incluso de pueblos vecinos. La mañana era fresca cuando Noel, con sus 5 años recién cumplidos, corría por el huerto persiguiendo una mariposa. El niño había heredado los ojos intensamente azules de Damián, pero su sonrisa y determinación eran idénticas a las de Luciana. «Mira, mamá, la atrapé», gritó, acercándose con las manos ahuecadas. Luciana dejó a un lado las hierbas que estaba secando y se agachó para quedar a la altura de su hijo. «Es preciosa, mi vida, pero recuerda que las cosas más bellas deben ser libres». El niño asintió solemnemente y abrió las manos. La mariposa revoloteó un instante sobre sus dedos antes de alejarse. «Como tú, ¿verdad, mamá? La abuela Teresa dice que antes eras como un pájaro en una jaula dorada». Luciana sonrió, aunque sintió una punzada en el corazón. Teresa, la tabernera que se había convertido en su amiga más cercana, a veces hablaba demasiado frente al pequeño. «Todos somos más felices cuando podemos elegir nuestro camino», respondió besando la frente del niño. «Ve a buscar a tu papá. Ya debe estar volviendo del molino». Mientras Noel corría hacia el camino, Luciana observó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. El niño creía firmemente que Rogelio era su padre, y los tres habían formado una familia que cualquiera en el pueblo consideraría auténtica. Nadie cuestionaba ya que la antigua princesa y el misterioso viudo vivieran bajo el mismo techo, compartiendo no solo casa, sino también responsabilidades, comidas y desde hacía 3 años, el mismo lecho. Su relación con Rogelio había evolucionado lentamente, casi imperceptiblemente, de la desconfianza inicial a una amistad forjada en la necesidad mutua, y finalmente a un amor tranquilo pero profundo. No era la pasión arrebatadora que había sentido por Damián, sino algo más sereno, construido día a día sobre cimientos de respeto y admiración. Lo que Luciana ignoraba era que cada noche, cuando ella dormía, Rogelio luchaba contra su propia conciencia. El hombre que había llegado a Robledal buscando venganza se había transformado tanto como el pueblo mismo. El amor que sentía por Luciana y por Noel, a quien consideraba su hijo en todos los sentidos que importaban, era real, pero sus cimientos estaban construidos sobre una mentira que se hacía más pesada con cada día que pasaba. Mientras tanto, en la capital del reino, el palacio real se había convertido en un laberinto de intrigas y susurros. El duque Ortega, cada vez más cercano al oído del rey Raimundo, había consolidado su poder como nunca antes. «Los informes de las provincias del norte son preocupantes, Majestad», dijo el duque mientras recorrían los jardines del palacio. «Las cosechas han sido pobres y hay rumores de descontento». El rey, que en los últimos años había envejecido prematuramente, asintió distraídamente. Su rostro, antes vigoroso,
Mostraba ahora profundas arrugas y una mirada apagada. Aumenta la guarnición si es necesario. No toleraré revueltas. Sabia decisión, Majestad, concordó el duque ocultando una sonrisa satisfecha. También sugeriría un aumento temporal de impuestos para financiar esta medida de seguridad. Raimundo asintió nuevamente, sin verdadero interés. Desde el exilio de Luciana, algo se había roto en él. Gobernaba por inercia, dejando cada vez más decisiones en manos de su consejero. «Haz lo que consideres necesario», murmuró. «Confío en tu juicio». En los aposentos de la reina madre, la situación era muy diferente. Doña Elvira, postrada en cama la mayor parte del tiempo, recibía información fragmentada del exterior a través de Madre Carmela, quien había logrado mantener su posición como boticaria real a pesar de los intentos del duque por alejarla. «¿Has recibido noticias de Robledal?», preguntó la anciana reina, su voz apenas un susurro. «Sí, mi señora», respondió la monja, cerrando cuidadosamente la puerta. «La princesa está bien, el niño crece fuerte y sano, y algo inesperado ha ocurrido. Ha formado una familia con el hombre que la acogió». Doña Elvira cerró los ojos un momento, asimilando la información. «¿Y él? ¿Sabe quién es realmente?». «No, mi señora, ni ella sabe quién es él, ni él ha revelado su verdadera identidad». Madre Carmela hizo una pausa. «Pero nuestro informante dice que parece haber genuino afecto entre ellos». La reina madre asintió lentamente. «Quizás sea mejor así por ahora. ¿Y las noticias de Nueva España? El barco llegó hace 3 días. Damián ha cumplido con su misión. Sus informes sobre las colonias son detallados. Sigue creyendo que la princesa murió a manos del rey. Mantengámoslo así», decidió doña Elvira. «Cada pieza debe permanecer en su sitio hasta que estemos listas para mover. El duque Ortega es más peligroso que nunca. Ha convencido a mi hijo de aumentar los impuestos nuevamente, incluso en regiones que apenas sobreviven en Robledal, ajenos a estas maquinaciones». Luciana y Rogelio cenaban junto a la chimenea mientras Noel dibujaba en el suelo con trozos de carbón. «El molino necesita reparaciones antes del invierno», comentó Rogelio. «Don Mendo dice que podemos usar la madera de los robles caídos tras la tormenta». Luciana asintió, pensativa. «Rogelio, he estado pensando en ampliar la clínica. Cada vez vienen más personas y apenas tengo espacio para preparar los remedios». Él la miró con una sonrisa cargada de orgullo. «La famosa curandera de Robledal», bromeó. «Pronto tendremos que construir una posada para todos los que vienen a buscarte». «No exageres», respondió ella, aunque no pudo evitar sonreír. «Solo quiero ayudar. Estos años me han enseñado que la verdadera nobleza no está en los títulos, sino en cómo tratamos a los demás». Algo en esas palabras pareció sacudir a Rogelio. Su rostro se ensombreció levemente. «Luciana, hay algo que debo decirte, algo sobre mí», pero fue interrumpido por golpes urgentes en la puerta. Teresa entró apresuradamente, el rostro pálido. «Luciana, el hijo de Miguel, el de la herrería, está ardiendo en fiebre y tiene manchas rojas por todo el cuerpo. Miguel dice que nunca había visto algo así». Sin dudarlo, Luciana tomó su bolsa de hierbas medicinales. «Cuida de Noel», pidió a Rogelio. «Volveré en cuanto pueda». La confesión tendría que esperar, una vez más, en la herrería. El pequeño de 7 años se retorcía en la cama, su piel ardiendo como el metal en la forja de su padre. Luciana examinó las manchas con creciente preocupación. «¿Cuándo comenzó?» «Esta mañana solo tenía tos», explicó la madre, desesperada. «Para el mediodía ya no podía levantarse». «¿Qué es, Luciana? ¿Puedes curarlo?» La antigua princesa preparó una infusión de hierbas para bajar la fiebre mientras reflexionaba. Había leído sobre enfermedades similares en los libros de Madre Carmela, pero nunca había tratado algo así. «Haré todo lo posible», prometió, «pero necesitaré vigilarlo toda la noche». Mientras aplicaba paños húmedos en la frente del niño, un pensamiento inquietante cruzó su mente. Si esta enfermedad se propagaba, Robledal no estaba preparado, y Noel, su adorado hijo, estaría en peligro. Para el amanecer, la fiebre del niño había cedido ligeramente. Luciana regresó a casa, exhausta, pero aliviada. Encontró a Rogelio dormido en una silla, con Noel acurrucado en su regazo.
La imagen le recordó cuánto habían construido juntos y cuánto tenían que perder. Esa mañana, mientras Noel aún dormía, Luciana tomó la mano de Rogelio y lo llevó al huerto. «Hay algo que debo preguntarte», dijo con voz firme. «Anoche, cuando querías hablarme, tiene que ver con tu pasado. ¿Con quién eras antes de Robledal?» Rogelio palideció. Después de 5 años, su mentira inicial se había convertido en una prisión. «Luciana, yo...» Un grito desde el camino principal los interrumpió. Era el alcalde corriendo hacia ellos. «Luciana, Rogelio, vengan pronto. Hay soldados reales en la entrada del pueblo». Los corazones de ambos se detuvieron por un instante. Ella, temiendo que su padre hubiera cambiado de opinión sobre su exilio. Él, temiendo que su verdadera identidad hubiera sido descubierta. Ambos, aterrados ante la posibilidad de perder la vida que habían construido juntos. Lo que no sabían era que estos soldados solo eran los mensajeros de una tormenta mucho mayor que se avecinaba, una que pondría a prueba cada secreto, cada lealtad y cada lazo de amor que habían forjado. Los soldados resultaron ser simplemente recaudadores de impuestos, pero trajeron noticias inquietantes de la capital. Una enfermedad desconocida había comenzado a propagarse por el reino, primero en pequeños brotes aislados y luego con alarmante rapidez. Hacia el corazón mismo de Madrid, el aumento de impuestos es para financiar a médicos extranjeros, explicó el capitán, un hombre de rostro severo pero mirada cansada. La enfermedad ya ha llegado al palacio. Dicen que hasta los nobles caen como moscas. ¿Qué síntomas presenta?, preguntó Luciana. Olvidando momentáneamente su papel de simple curandera rural, el soldado la miró con cierta sorpresa ante su tono autoritario. Fiebre alta, manchas rojas que comienzan en el pecho y se extienden por todo el cuerpo, y al final, delirios. Hablan con los muertos antes de reunirse con ellos. Luciana y Rogelio intercambiaron miradas preocupadas. El hijo del herrero presentaba síntomas idénticos. Tras la partida de los soldados, el consejo del pueblo se reunió en la taberna. El ambiente era tenso, con miradas nerviosas dirigidas hacia Luciana. «Es una señal», murmuró una anciana. «Primero el hijo de Miguel enferma de manera extraña, y ahora nos enteramos de que la misma dolencia azota la capital. La princesa ha traído la maldición del rey con ella». «Silencio, doña Carmina», intervino Teresa. «Luciana ha salvado más vidas en este pueblo que todos los rezos juntos. Si el niño de Miguel sigue vivo, es gracias a ella». El alcalde golpeó la mesa para imponer orden. «Lo que importa ahora es proteger Robledal. Propongo cerrar el pueblo a los forasteros hasta que pase el peligro». «Eso no detendrá la enfermedad si ya está aquí», objetó Luciana. «Necesitamos prepararnos. Puedo elaborar más remedios, pero necesitaré ayudantes y ciertas hierbas que no crecen en nuestro valle». A regañadientes, el consejo aceptó sus sugerencias. En los días siguientes, jóvenes voluntarios recorrieron las montañas cercanas recolectando plantas medicinales. Mientras Luciana enseñaba a un pequeño grupo a preparar tinturas y cataplasmas, la enfermedad del hijo del herrero empeoró antes de mejorar, pero finalmente, tras una semana de cuidados constantes, el niño comenzó a recuperarse. Sin embargo, 3 nuevos casos aparecieron en el pueblo. Luciana apenas dormía, dividiendo su tiempo entre los enfermos y la preparación de remedios. Una noche, mientras regresaba exhausta a casa, encontró a Rogelio esperándola con una taza humeante de té. «No puedes seguir así», dijo con preocupación. «Te estás matando por salvarlos a todos». «No puedo abandonarlos», respondió ella dejándose caer en una silla. «Cada vez que miro a esos niños enfermos, pienso en Noel, si él enfermara. Lo hemos enviado con Teresa a la cabaña del bosque por una razón. Allí estará a salvo», le recordó Rogelio, aunque su propio corazón se encogía de preocupación por el niño que consideraba su hijo. Luciana tomó un sorbo de té y luego, incapaz de contenerse más, rompió a llorar. Eran las primeras lágrimas que se permitía desde el inicio de la epidemia. «A veces me pregunto si esto es un castigo», confesó entre sollozos. «Si mi padre tenía razón al exiliarme, quizás traigo desgracia a todos los que me rodean». Rogelio se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Escúchame bien, Luciana. Eres lo mejor que le ha pasado a este pueblo, a Noel y a mí. Tu presencia no es una maldición.
Es una bendición que ninguno de nosotros merecía. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la habitación. Y por un momento, todos los secretos, todas las mentiras que se interponían entre ellos parecieron disolverse. Rogelio acercó su rostro al de ella y la besó con una mezcla de ternura y desesperación, como si temiera que pudiera desvanecerse entre sus brazos. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, el Palacio Real se había convertido en un laberinto de habitaciones selladas y pasillos vacíos. Los cortesanos que podían permitírselo habían huido a sus fincas rurales. Los que permanecían vivían en un estado de paranoia constante, evitando el contacto con otros y quemando ropas e inciensos que supuestamente purificaban el aire. En sus aposentos privados, el rey Raimundo yacía en cama, su rostro cubierto de manchas rojas que contrastaban cruelmente con la palidez de su piel. Junto a él, el duque Ortega mantenía una vigilia que más parecía la de un buitre que la de un consejero leal. Los mejores médicos de España y Francia han fracasado. Majestad, informó con fingida preocupación, pero no debéis desesperar. He convocado a un médico árabe de gran reputación. El rey apenas respondió, su mente oscilando entre la conciencia y el delirio. En sus momentos de lucidez, un nombre se repetía cada vez con más frecuencia. Luciana, esa noche, aprovechando un raro momento en que el duque Ortega abandonó la habitación real, la reina madre doña Elvira se deslizó hasta el lecho de su hijo. A pesar de su avanzada edad y su propia debilidad, había insistido en permanecer en el palacio cuando estalló la epidemia. «Hijo mío», susurró tomando la mano ardiente del rey. «Escúchame bien, esta enfermedad no es natural. Hay quienes sospechan que es obra humana, no divina». El rey abrió los ojos, momentáneamente lúcido. «Madre, siento que me muero. No morirás si conseguimos la ayuda adecuada», insistió la anciana. «Hay alguien que podría salvarte, a ti y a todo el reino. Alguien que posee conocimientos que nuestros médicos no tienen». «¿Quién?», preguntó él con voz ronca. «Tu hija, Luciana». El nombre provocó una sacudida visible en el rey. 5 años de silencio autoimpuesto sobre ese tema se rompieron como un dique ante la inundación. «La desterré, le quité todo, quité. Por orgullo y por las mentiras de Ortega», completó doña Elvira. «Pero hay algo más que debes saber, Damián. El diplomático francés nunca fue ejecutado». El rey la miró con incredulidad. «Yo mismo ordené su ejecución. Vi caer el hacha. Lo que viste fue una farsa que yo organicé», confesó la reina madre. «Damián vive. Fue enviado a Nueva España como nuestro espía, y el niño que Luciana llevaba en su vientre cuando la desterraste, tu nieto, es su hijo». La revelación pareció envejecer aún más al ya debilitado monarca. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor que iba más allá de la enfermedad física. «¿Por qué me lo dices ahora? Porque te estás muriendo, hijo mío», respondió ella con brutal honestidad. «Y solo Luciana, con su conocimiento combinado de medicina cortesana y remedios naturales, podría salvarte. Ortega lo sabe. Por eso ha alejado a todos los médicos competentes». En ese momento, pasos apresurados en el pasillo anunciaron el regreso del duque. La reina madre se inclinó y susurró rápidamente: «Debes ir a Robledal, buscar a tu hija, pedirle perdón. Es nuestra única esperanza». En Robledal, la epidemia parecía estar cediendo. Los últimos casos mostraban síntomas más leves, y los remedios de Luciana parecían ser cada vez más efectivos. Pero la antigua princesa no se permitía bajar la guardia. «Es como si la enfermedad estuviera adaptándose», explicó a Rogelio una tarde mientras examinaban las nuevas hierbas traídas de la montaña. «Cada nuevo caso es ligeramente diferente al anterior. ¿Crees que podría ser?». Rogelio dudó, como si temiera pronunciar las palabras. «¿Provocada?», completó ella. «He considerado esa posibilidad. Las enfermedades naturales no cambian tan rápido. Esto parece casi diseñado. Pero ¿quién haría algo así? ¿Y por qué?». Luciana sacudió la cabeza, incapaz de responder. Sus pensamientos volaban inevitablemente hacia el palacio y las intrigas que había dejado atrás. Si la enfermedad era obra humana, ¿quién tenía más que ganar con la muerte del rey y la corte?
Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de cascos de caballos aproximándose a gran velocidad. Rogelio se asomó a la ventana. «Son soldados», anunció con tensión. «Solo dos parecen exhaustos». Luciana se reunió con él en la puerta. Efectivamente, 2 guardias reales desmontaban con dificultad frente a su casa. Uno de ellos apenas podía mantenerse en pie, sostenido por su compañero. «¡Ayuda!», gritó el soldado más saludable. «Mi compañero está enfermo. Nos dijeron que aquí vive una curandera». Pero Luciana ya no escuchaba. Su atención estaba fija en el tercer jinete, un anciano envuelto en una capa raída que desmontaba con movimientos lentos y dolorosos. Cuando el hombre levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella, el mundo pareció detenerse. Debajo de la barba descuidada y las arrugas profundizadas por la enfermedad, Luciana reconoció al hombre que había determinado su destino con una sola palabra. 5 años atrás, su padre, el rey Raimundo de España, estaba de pie frente a su humilde casa en Robledal. El tiempo pareció congelarse, mientras Luciana contemplaba al hombre demacrado frente a ella. Los años y la enfermedad habían transformado al imponente rey Raimundo en un anciano frágil, pero sus ojos, aquellos mismos ojos que la habían mirado con desprecio el día de su destierro, seguían siendo inconfundibles. «Este hombre necesita ayuda», dijo finalmente, dirigiéndose a los guardias como si el rey fuera un simple viajero. «Tráiganlo adentro». Rogelio la miró confundido. No había reconocido al monarca bajo su disfraz de peregrino, pero percibía la tensión repentina en la postura de Luciana. «¿Quién es?», susurró mientras preparaban una cama improvisada. «Un viajero enfermo», respondió ella secamente. Como tantos otros, los guardias recostaron al rey, quien ardía en fiebre, con movimientos precisos. Luciana comenzó a examinarlo, manteniendo una distancia emocional que contrastaba con la calidez que solía mostrar a sus pacientes. «Muéstrale, ¿quién soy?», murmuró el rey a uno de los guardias, pero Luciana intervino. «No es necesario. Sé perfectamente quién es, Majestad», dijo con voz controlada. «Y también sé que su condición es grave. Las manchas han comenzado a extenderse hacia el cuello, lo que significa que pronto afectarán la respiración». El guardia más joven pareció alarmado. «¿Puede salvarlo? ¿El futuro del reino depende de ello?» «Haré lo que pueda», respondió ella, evitando mirar directamente a su padre. «Pero necesitaré espacio. Ustedes pueden descansar en la taberna del pueblo, Rogelio, por favor. Acompáñalos». Cuando todos salieron, Luciana se permitió observar realmente a su padre, el poderoso rey que había decidido su destino con un gesto. Ahora dependía completamente de ella para sobrevivir. La ironía era casi insoportable. «¿Por qué has venido?», preguntó mientras preparaba una infusión de corteza de sauce y otras hierbas. «Tu abuela», murmuró el rey entre espasmos febriles, «dijo que solo tú podrías salvarme». «Mi abuela», Luciana detuvo sus manos un momento. «Mi abuela murió antes de que yo naciera, doña Elvira, mi madre». Luciana sacudió la cabeza. El delirio era un síntoma común en las etapas avanzadas de la enfermedad. Sin embargo, algo en la mención de la reina madre la inquietó. ¿Habría tenido ella algún papel en todo esto? Durante los 3 días siguientes, Luciana cuidó de su padre, como lo haría con cualquier otro enfermo, aplicando cataplasmas para bajar la fiebre y administrando brebajes de hierbas que había perfeccionado durante la epidemia en Robledal. Evitaba conversaciones prolongadas, limitándose a dar instrucciones y comprobar síntomas. Por las noches, cuando el rey dormía, Rogelio y ella hablaban en susurros junto al fuego. «Es él, ¿verdad?», preguntó finalmente Rogelio la tercera noche. «¿El rey, tu padre?». Luciana asintió en silencio. «¿Cómo lo supiste?». «La forma en que lo miras, como si cada gesto te doliera», respondió él. «Y los guardias, su deferencia va más allá del respeto a un anciano enfermo. Vino disfrazado de peregrino». «Nadie debe saber que está aquí», explicó ella mirando las llamas. «Si el duque Ortega descubre su ausencia, ¿qué harás cuando se recupere?», interrumpió Rogelio, con un temor apenas disimulado en la voz. «¿Volverás a la corte con él?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Luciana no tenía respuesta. 5 años atrás,
Habría dado cualquier cosa por escuchar a su padre pedirle perdón. Ahora su corazón estaba dividido entre el resentimiento hacia el hombre que la desterró y el amor por la vida que ese destierro le había permitido construir. Al cuarto día, la fiebre del rey comenzó a ceder. Durante un momento de lucidez, pidió agua y se incorporó ligeramente en la cama. «Has cambiado», dijo observando a su hija con ojos que ya no ardían de fiebre, sino de algo más profundo. «¿Tus manos?» Luciana miró sus propias manos, curtidas por años de trabajo en el campo y la preparación de remedios. Son las manos de alguien que ha aprendido a vivir por sí misma, Majestad. «Raimundo», corrigió él con voz débil, «aquí no soy rey, solo un padre que ha cometido el peor de los errores». Ella mantuvo el silencio, incapaz de pronunciar palabras de perdón que aún no sentía. «Madre Carmela me contó sobre tus estudios de medicina», continuó el rey. «Siempre pensé que era impropio de una princesa. Qué equivocado estaba. Esos conocimientos están salvando mi vida. Y han salvado a muchos, según me dicen. No fue la educación del palacio lo que me enseñó a curar», respondió Luciana. «Fue vivir aquí, aprender de las plantas, escuchar a los ancianos del pueblo, combinar lo que Madre Carmela me enseñó con la sabiduría que encontré en Robledal». El rey asintió lentamente. «¿Y el niño? Los guardias mencionaron que tienes un hijo». El corazón de Luciana dio un vuelco. Noel había regresado de la cabaña del bosque el día anterior, pero lo mantenía alejado de la habitación del enfermo. «Se llama Noel», respondió con cautela. «Tiene 5 años». Una sombra de comprensión cruzó el rostro del rey. «Es hijo de... el francés. Su nombre era Damián», dijo Luciana con firmeza. «Y sí, Noel es su hijo, tu nieto». Aunque nunca hayas reconocido su existencia, el dolor en los ojos del rey parecía ir más allá de la enfermedad física. «Necesito decirte algo sobre él, sobre Damián». Pero en ese momento, la puerta se abrió y Noel entró corriendo, seguido por Rogelio, que intentaba detenerlo. «Mamá, Teresa dice que hay un rey en nuestra casa, ¿es verdad?», exclamó el niño, deteniéndose abruptamente al ver al anciano en la cama. La habitación quedó en silencio. Luciana contuvo la respiración mientras su padre observaba al niño. El parecido con Damián era innegable. Los mismos ojos azules, la misma forma del rostro, pero había algo más en la expresión del niño. Una mezcla de curiosidad y determinación que era puramente de Luciana. «Noel, este señor está enfermo», dijo ella finalmente. «Necesita descansar». El rey extendió una mano temblorosa hacia el niño. «Acércate, pequeño», murmuró. «Me recuerdas a alguien que conocí hace tiempo». Noel miró a su madre, quien asintió levemente, con cautela. El niño se aproximó a la cama. «Tienes los ojos de tu abuela», dijo el rey con voz quebrada. «Los ojos de mi amada Constanza». Noel ladeó la cabeza, confundido. «Mi abuela se llamaba Teresa. Es la señora de la taberna», explicó con la lógica simple de un niño. El rey sonrió débilmente y miró a Luciana. «Le has dado una familia, una verdadera familia». «Robledal me ha dado una familia», corrigió ella. «Estas personas me acogieron cuando no tenía nada. Me enseñaron que la verdadera nobleza no está en los títulos, sino en las acciones». Rogelio se acercó y puso una mano protectora sobre el hombro de Noel. «Vamos, pequeño, tu mamá tiene que seguir cuidando al enfermo. ¿Qué tal si vamos a buscar esas frambuesas que tanto te gustan?» Cuando salieron, el rey miró a Luciana con una nueva comprensión. «¿Lo amas?», no era una pregunta. «Sí», respondió ella simplemente. «Ha sido un padre para Noel y un compañero para mí cuando el mundo entero me dio la espalda, y él te ama», añadió el rey. «Lo veo en la forma en que te mira, como yo miraba a tu madre». Luciana preparó una nueva infusión en silencio, procesando la extraña intimidad de esta conversación con el hombre que una vez la había condenado al exilio. «El reino te necesita, Luciana», dijo finalmente el rey. «Esta plaga no es natural. Mi madre cree que ha sido creada por manos humanas para acabar con la familia real, el duque Ortega», murmuró ella, verbalizando una sospecha que había estado formándose en su mente. El rey asintió. «Ha estado manipulándome durante años. Utilizó tu amor por Damián para alejarte, para debilitarme. Si ahora...» Un ataque de tos interrumpió sus palabras cuando se recuperó.
Miró a Luciana con ojos suplicantes. «Debes volver conmigo a la capital, usar tus conocimientos para salvar a los que aún viven y ayudarme a desenmascarar al verdadero traidor». Luciana contempló al hombre frágil ante ella. Ya no veía al rey que la había desterrado, sino a un padre arrepentido, un monarca que finalmente comprendía sus errores, pero regresar significaría abandonar todo lo que había construido en Robledal, significaría exponer a Noel a los peligros de la corte y significaría separarse de Rogelio, el hombre que había aprendido a amar con un amor menos apasionado, pero más profundo que el que una vez sintió por Damián. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió dirigiéndose hacia la puerta. «Descansa, mañana hablaremos». Esa noche, mientras observaba a Rogelio dormir junto a Noel en la pequeña habitación que compartían, Luciana sintió que su mundo, tan cuidadosamente reconstruido durante 5 años, comenzaba a tambalearse nuevamente. El amanecer encontró a Luciana sentada junto al arroyo, donde solía recoger hierbas medicinales. La decisión que enfrentaba pesaba sobre ella como una corona de plomo. Regresar al palacio significaba abandonar la libertad duramente ganada, pero quedarse en Robledal mientras el reino sufría contradecía todo lo que había aprendido sobre la responsabilidad y el servicio a los demás. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Rogelio acercándose con pasos silenciosos. Luciana no se sorprendió. Después de 5 años juntos, él conocía cada uno de sus hábitos, cada rincón donde buscaba refugio cuando su mente estaba turbada. «No puedo abandonar a toda esa gente, Rogelio», dijo sin preámbulos. «Si puedo ayudar, debo hacerlo». Él se sentó a su lado recogiendo una piedra plana que lanzó sobre el agua. Rebotó 3 veces antes de hundirse. «Lo sé», respondió con resignación. «Nunca esperaría menos de ti. Es parte de lo que te hace quien eres. Pero tengo miedo», confesó ella. «No por mí, sino por Noel. Por ti, por lo que hemos construido aquí». Rogelio tomó su mano, ese gesto simple que había llegado a significar tanto entre ellos. «Luciana, hay algo que debes saber antes de tomar tu decisión, algo que he callado demasiado tiempo». El tono de su voz la alarmó. Había una gravedad que raras veces mostraba. «No vine a Robledal por casualidad», continuó él. «Vine buscándote, específicamente a ti». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, retirando su mano instintivamente. «Mi verdadero nombre es Renaud de Savigny». Las palabras salieron como piedras pesadas de su boca. Soy el hermano gemelo de Damián». El mundo pareció detenerse alrededor de Luciana. Las piezas encajaron con brutal claridad. El misterioso pasado, los conocimientos que no correspondían a un simple campesino, las preguntas sutiles sobre la corte española. «Fue por eso que me acogiste», murmuró, el dolor y la traición evidentes en cada sílaba. «¿Qué buscabas, venganza, Rogelio o Renaud?», asintió con vergüenza. «Al principio, sí, cuando recibí la noticia de la ejecución de mi hermano, juré que haría pagar a todos los responsables. Te busqué para usarte como moneda de cambio contra tu padre». Luciana se levantó de un salto, la furia reemplazando al shock inicial. «Todo fue una mentira. Estos 5 años nosotros…» Su voz se quebró en la última palabra. «No», exclamó él, poniéndose también de pie. «Lo que comenzó como venganza se transformó en algo que nunca esperé. Te vi cambiar este pueblo con tus manos. Te vi dar vida donde solo había desesperanza. Me enamoré de la mujer que eres, no de la princesa que planeaba utilizar. ¿Y Noel también fue parte de tu plan?». «Noel es lo más puro que ha tocado mi vida», respondió con fervor. «Cuando lo sostuve por primera vez, cuando vi en él los rasgos de mi hermano, supe que daría mi vida por protegerlos a ambos». Luciana sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Toda su vida en Robledal, la felicidad que había encontrado, estaba construida sobre una mentira. «Mi padre dice que Damián podría estar vivo», dijo finalmente. «¿Lo sabías?». La sorpresa genuina en el rostro de Rogelio fue respuesta suficiente. «¿Vivo? Imposible, me informaron que fue ejecutado públicamente. Al parecer fue una farsa orquestada por mi abuela», explicó Luciana, la ironía amarga en su voz. «Parece que todos hemos sido peones en un juego más grande». Se hizo un silencio tenso entre ellos, roto solo por el murmullo del arroyo. Finalmente, Luciana habló con una determinación fría.
Iré a la capital. Llevaré a Noel conmigo, declaró. Tú te quedarás aquí, Luciana, por favor. Necesito conocer la verdad completa antes de decidir si aún existe espacio para ti en mi vida. Le interrumpió, las palabras cortantes como cristal roto. Has vivido 5 años con tu mentira. Ahora necesito tiempo con mi verdad. Esa tarde, los preparativos para el viaje se realizaron en un silencio opresivo. El rey, ya recuperado lo suficiente para montar, observaba con dolor la dinámica fracturada entre su hija y Rogelio. Teresa ayudaba a Luciana a empacar sus hierbas medicinales y algunos remedios ya preparados, mientras Noel, emocionado ante la perspectiva de conocer el legendario Palacio Real, corría de un lado a otro, haciendo preguntas que nadie tenía ánimos de responder. ¿No viene papá con nosotros?, preguntó finalmente el niño, cuando vio que Rogelio no preparaba sus cosas. Luciana y Rogelio intercambiaron miradas tensas. Tu papá debe quedarse para cuidar de los enfermos y de nuestra casa, respondió ella evasiva. Nosotros volveremos cuando hayamos ayudado a la gente de la ciudad. Noel frunció el ceño, insatisfecho con la explicación, pero la llegada de los caballos ensillados distrajo su atención. La despedida fue breve y dolorosa. Toda la aldea se reunió para ver partir a su curandera. Con una mezcla de orgullo y temor ante la incertidumbre de su regreso, Teresa abrazó a Luciana con fuerza. «Regresa a nosotros», susurró. «¿Perteneces aquí, princesa, o no?» Cuando llegó el momento de la despedida entre Luciana y Rogelio, el silencio habló más que cualquier palabra. «Cuida de nuestro hijo», dijo él finalmente, las lágrimas contenidas haciendo brillar sus ojos verdes. «Y por favor, cuando conozcas toda la verdad, recuerda también esta. Te he amado más de lo que creí posible amar a alguien». Luciana asintió secamente. Incapaz de pronunciar palabras que no fueran ni perdón ni condena, montó su caballo, y con Noel sentado frente a ella y flanqueada por su padre y los guardias, emprendió el camino hacia un pasado que nunca pensó volver a enfrentar. El viaje a la capital tomó 4 días. A medida que se acercaban, los signos de la epidemia se hacían más evidentes. Aldeas medio vacías, campos sin trabajar, marcas de cruces negras en las puertas de casas donde la muerte había visitado. El rey, que viajaba aún disfrazado, explicaba a Luciana la magnitud de la crisis en susurros cansados durante las noches en posadas de camino. Empezó hace 3 meses, casos aislados que nadie relacionó, relataba. Luego se extendió entre la servidumbre del palacio y finalmente alcanzó a la nobleza. Los médicos reales no tienen respuestas. Algunos han muerto intentando encontrar una cura. Describe nuevamente los síntomas, pedía Luciana, su mente ya trabajando en posibles remedios. El 4.º día, al atardecer, las torres del Palacio Real aparecieron en el horizonte. Luciana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Noel, en cambio, contemplaba maravillado la imponente estructura. «¿Ahí vivías, mamá?», preguntó con ojos brillantes. «Es más grande que todo Robledal». «Sí a ambas preguntas», respondió ella con una sonrisa triste. «Pero recuerda lo que te dije. El tamaño de un hogar no determina la felicidad que contiene. Entraron a la ciudad por una puerta secundaria, evitando los controles principales. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban medio vacías. Quienes transitaban lo hacían con prisa, evitando el contacto con otros. Muchos con pañuelos cubriendo nariz y boca, a través de pasadizos conocidos solo por el rey y algunos sirvientes de confianza. El pequeño grupo entró al palacio sin ser detectado. Los condujeron a una suite en el ala este, alejada de las habitaciones principales, donde la enfermedad había golpeado con más fuerza. «Nadie debe saber aún que has regresado», explicó el rey, «ni que yo he salido del palacio. El duque Ortega tiene ojos y oídos en cada rincón». Al quedar sola con Noel, Luciana observó la lujosa habitación con sentimientos encontrados. Los tapices de seda, los muebles tallados a mano, el suave colchón de plumas, todo aquello que antes consideraba normal, ahora le parecía excesivo, casi obsceno en su opulencia. «¿Esta era tu habitación, mamá?», preguntó Noel, saltando experimentalmente sobre la cama. «No, la mía estaba en otra ala», respondió ella, abriendo las ventanas para dejar entrar aire fresco, «pero se parecía a esta.
Mientras Noel exploraba fascinado cada rincón, Luciana se acercó al espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada era apenas reconocible como la princesa que había partido 5 años atrás. Su piel, ahora curtida por el sol, mostraba pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Sus manos, ásperas y callosas, contrastaban con la piel de porcelana que una vez había sido su orgullo. Su cabello, recogido en una simple trenza, había perdido el brillo que docenas de sirvientas se afanaban en mantener, y sin embargo, los ojos que la miraban desde el espejo eran más claros, más seguros, más vivos que los de la joven princesa mimada que una vez fue. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Al abrirla, se encontró frente a una anciana monja que conocía muy bien. «Madre Carmela», susurró, la emoción anudando su garganta. La anciana boticaria la abrazó con fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Mi niña», murmuró, «por fin has vuelto a casa». Madre Carmela llevó a Luciana y Noel hasta su pequeño laboratorio en una torre apartada del palacio, donde el olor a hierbas secas y tinturas recordaba al improvisado taller que la princesa había creado en Robledal. La anciana caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón de madera tallada. «Aquí podremos hablar sin temor a oídos indiscretos», dijo, cerrando la pesada puerta. «El duque cree que solo preparo ungüentos para aliviar los dolores de la reina madre». «¿Mi abuela? ¿Cómo está ella?», preguntó Luciana, mientras Noel exploraba fascinado los frascos y morteros. «Debilitada, pero resistiendo. Es más fuerte de lo que todos creen», respondió Madre Carmela, sus ojos fijos en el niño. «Así que este es tu hijo, el vivo retrato de su padre». Noel se volvió al escuchar que hablaban de él, acercándose con curiosidad. «¿Conociste a mi papá?», preguntó inocentemente, asumiendo que se refería a Rogelio. La monja intercambió una mirada significativa con Luciana. «Noel, ¿por qué no vas a explorar ese armario? Hay frascos con formas muy curiosas», sugirió Luciana, señalando un mueble en el extremo opuesto de la habitación. Cuando el niño se alejó, Madre Carmela habló en voz baja. «La situación es peor de lo que imaginas. El duque ha aprovechado la enfermedad para eliminar sistemáticamente a todos los aliados del rey. Sus propios hombres controlan ahora el Consejo Real y la guardia del palacio. Mi padre mencionó que la enfermedad podría no ser natural», murmuró Luciana. «No lo es», confirmó la anciana, sacando de un cajón secreto un pequeño frasco con un líquido oscuro. «Esto es lo que encontré en las bodegas del palacio, mezclado con el vino reservado para la mesa real, un veneno lento, diseñado para imitar los síntomas de una plaga, ingenioso y monstruoso». Luciana examinó el frasco a contraluz. «¿Extracto de belladona y algo más?», preguntó, su entrenamiento médico activándose. «Mezclado con otras sustancias para enmascarar el sabor y retrasar los efectos», asintió Madre Carmela. «He desarrollado un antídoto parcial, pero necesito tu ayuda para perfeccionarlo. Tus conocimientos combinados de medicina palaciega y remedios rurales son exactamente lo que necesitamos». Mientras trabajaban en el laboratorio, con Noel dormitando en un rincón, Madre Carmela reveló a Luciana verdades que habían permanecido ocultas durante años. «Tu madre, la reina Constanza, no murió al darte a luz como siempre te dijeron. Comenzó midiendo cuidadosamente un polvo amarillento. Murió un año después, envenenada lentamente, de manera muy similar a lo que ocurre ahora». «¿Qué?». Luciana casi dejó caer el mortero que sostenía. «¿Quién la mató?». «Nunca pudimos probarlo, pero tu abuela y yo siempre sospechamos del duque Ortega. Tu madre había descubierto documentos que sugerían que él había conspirado contra el anterior rey, tu abuelo». Luciana procesaba esta información con horror creciente. «Y mi padre nunca lo supo. El rey estaba destrozado por el dolor. El duque se convirtió en su consejero, en su apoyo. Era demasiado joven para gobernar solo y demasiado vulnerable», explicó la anciana. «Y hay algo más que debes saber. Sobre mí». La monja tomó las manos de Luciana entre las suyas, sus ojos de repente brillantes con lágrimas contenidas. «Tu madre, Constanza, era mi hija.
El silencio que siguió parecía contener el eco de siglos de secretos. Mi abuela, susurró Luciana finalmente. Pero, ¿cómo? Tú eres una monja. Lo soy ahora, sonrió tristemente Madre Carmela. Pero hubo un tiempo en que fui Carmela de Alduino, una joven noble con un amor prohibido por un príncipe extranjero. Cuando quedé embarazada, mi familia me envió a un convento y entregó a mi hija, tu madre, a una familia noble que no podía tener hijos. Años después, cuando ella se casó con tu padre, logré entrar al servicio del palacio como boticaria para estar cerca de ella sin revelar nuestra verdadera relación. Luciana sentía que las bases de su identidad se tambaleaban. Todo lo que creía saber sobre su familia era una elaborada mentira. «Es por eso que me enseñaste medicina en secreto, porque me protegiste siempre. Eres mi sangre, Luciana», respondió Madre Carmela. «Mi nieta, cuando perdí a tu madre, juré que a ti te protegería mejor». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era uno de los guardias de confianza del rey. «Su Majestad solicita su presencia inmediatamente», anunció con urgencia. «La reina madre ha empeorado». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad luciana. Trabajando con Madre Carmela, perfeccionó el antídoto utilizando tanto las hierbas del palacio como algunas que había traído de Robledal. El rey, oficialmente recuperado de su enfermedad, retomó sus funciones públicas, pero actuaba con extrema cautela, siguiendo el consejo de su hija de fingir debilidad para no alertar al duque. Noel, por su parte, descubría el palacio con la curiosidad insaciable de la infancia. Inicialmente deslumbrado por el lujo, pronto comenzó a hacer preguntas que revelaban una sabiduría sorprendente para sus 5 años. «Mamá, ¿por qué los niños del palacio no pueden jugar con los niños de fuera?», preguntó una tarde, mientras observaban desde una ventana a los hijos de los sirvientes jugando en un patio interior. «Porque algunas personas creen que nacer en un lugar u otro te hace diferente», respondió Luciana, pensando en cómo explicar siglos de división social a un niño criado en la relativa igualdad de Robledal. «Eso es tonto», declaró Noel con la contundencia de la lógica infantil. «Teresa dice que todos sangramos igual cuando nos cortamos». Luciana sonrió, reconociendo la sabiduría práctica de la tabernera en las palabras de su hijo. «Teresa tiene razón, y es una lección que muchos en este palacio necesitan aprender». Una tarde, mientras Luciana atendía a un grupo de cortesanos enfermos, Noel deambuló solo hasta encontrarse con la reina madre doña Elvira, quien tomaba el sol débilmente en una terraza privada. La anciana, reconociendo inmediatamente los rasgos de su familia en el niño, lo invitó a sentarse junto a ella. «Así que tú eres Noel», dijo con una sonrisa cálida. «Tienes los ojos de los Savigny y la barbilla de los Borbón, una combinación interesante». El niño la miró con curiosidad. «¿Eres la abuela Rey?», preguntó, mezclando términos a su manera. Doña Elvira rió, un sonido que rara vez se escuchaba en los últimos años. «Sí, supongo que soy la abuela Rey. Y tú eres mi bisnieto, uno muy valiente, por lo que he oído». Conversaron durante más de 1 hora, el niño relatándole la vida en Robledal con la honestidad brutal de la infancia. Le habló de las cabras que ordeñaba cada mañana, de cómo su madre curaba a los enfermos y de Rogelio, quien le había enseñado a tallar figuras en madera y a reconocer las estrellas. «¿Y te gustaría volver allí?», preguntó la reina madre, observándolo atentamente. Noel se quedó pensativo. «Echo de menos a mi papá y a mis amigos, pero aquí hay cosas muy bonitas también», respondió finalmente. «Aunque muchas personas parecen tristes, aunque tengan ropa brillante». Cuando Luciana encontró finalmente a su hijo, la escena de Noel conversando animadamente con su bisabuela la dejó sin palabras. 2 generaciones separadas por décadas, conectadas por un vínculo invisible que trascendía el tiempo y las circunstancias. Esa noche, mientras Noel dormía, Luciana recibió una visita inesperada. Un mensajero real, vestido con ropas de campesino, le entregó un pequeño paquete. «De Robledal, mi señora», murmuró antes de desaparecer en la oscuridad. Dentro, encontró un medallón de plata que reconoció inmediatamente. Pertenecía a Rogelio, o Renaud, junto a él. Una nota escrita con letra firme. «He encontrado esto entre las pertenencias que traje de Francia.
Era de Damián. Contiene un mensaje que solo nosotros podíamos descifrar. Dice que está vivo en Nueva España, obligado a casarse como parte de su tapadera. No sé si esto cambia algo entre nosotros, pero merecías conocer toda la verdad. Siempre tuyo, con o sin perdón, R. Las manos de Luciana temblaban mientras leía y releía el mensaje. Damián vivo, casado con otra. La posibilidad que tanto había anhelado durante sus primeros años de exilio ahora le causaba un extraño vacío. «Mi señora», la voz de uno de los guardias de confianza interrumpió sus pensamientos. «El rey solicita su presencia en los aposentos de la reina madre. Es urgente». Al llegar, encontró a su padre arrodillado junto al lecho de doña Elvira, cuyo rostro mostraba la palidez extrema que Luciana había aprendido a reconocer como señal del fin inminente. «Llegaste», susurró la anciana, extendiendo una mano temblorosa hacia su nieta. «Bien, hay verdades que deben ser dichas antes de que me reúna con tus antepasados». Con voz entrecortada pero clara, doña Elvira reveló la extensión completa de la conspiración del duque Ortega. No solo había provocado el exilio de Luciana y manipulado al rey durante años, sino que tenía un plan para eliminar toda la línea sucesoria, incluido el pequeño Noel, cuya existencia acababa de descubrir. Mañana, durante el banquete de celebración por la recuperación del rey, explicó, planea un envenenamiento masivo, todos los leales que quedan, todos los posibles obstáculos a su ascenso, eliminados de un solo golpe. Debemos detenerlo, declaró el rey, la determinación reemplazando a la debilidad de los últimos días. Y lo haremos, aseguró doña Elvira. Pero primero, Luciana debe saber toda la verdad sobre Damián. La débil luz del amanecer se filtraba por las ventanas cuando doña Elvira terminó de revelar la verdad sobre Damián. No solo había sobrevivido a la falsa ejecución, sino que durante los últimos 5 años había servido como espía para la corona española en Nueva España, infiltrándose entre la élite colonial. Como parte de su cobertura, se había casado con la hija de un gobernador local, con quien tuvo una hija, la pequeña Teresa, murmuró la reina madre. Media española, media francesa, completamente inocente en todo este juego de poder. Luciana escuchaba en silencio, sus emociones fluctuando entre el alivio de saber que Damián vivía y un extraño distanciamiento. El joven diplomático que había amado con pasión juvenil ahora era un extraño, un hombre con otra familia, otra vida. No te lo dijimos antes porque temíamos por tu seguridad y la suya, explicó doña Elvira. Pero hay más. El último informe de Damián llegó hace 3 días. Regresa a España. ¿Qué? Luciana se puso de pie, sobresaltada. Viene hacia aquí. Con su hija, su esposa, falleció durante un levantamiento indígena. La comitiva debe estar llegando hoy mismo a Madrid. Un sirviente entró apresuradamente, interrumpiendo la conversación. Majestad, acaba de llegar la delegación de Nueva España, anunció. El embajador especial solicita audiencia inmediata. La mirada que intercambiaron Luciana y su padre contenía décadas de secretos y mentiras. Ahora expuestos a la luz del día como raíces desenterradas, hazlos esperar en el salón verde, ordenó el rey. Los recibiré en 1 hora. Cuando el sirviente se retiró, doña Elvira tomó las manos de su nieta. Escúchame bien, Luciana. Su voz, aunque debilitada, transmitía la urgencia de sus últimas fuerzas. Esta noche, en el banquete, es nuestra única oportunidad de atrapar al duque Ortega. He pasado años reuniendo pruebas contra él, pero necesitamos atraparlo en el acto. Nuestro antídoto debe estar listo, mientras Luciana y Madre Carmela trabajaban frenéticamente en el laboratorio para completar suficiente antídoto. El palacio se agitaba con los preparativos del banquete y las noticias de la llegada de la delegación colonial. Noel, ajeno a la tensión que saturaba el aire, jugaba con soldaditos de madera que un guardia compasivo le había regalado. «Mamá, ¿vendrá más gente a la fiesta?», preguntó cuando Luciana regresó brevemente para cambiarse de ropa. «Sí, mi amor, mucha gente importante», respondió ella, intentando mantener un tono ligero mientras se colocaba un vestido más formal que los ropajes sencillos de Robledal. «Y tú te quedarás con Madre Carmela en un lugar seguro». «¿Por qué? Yo también quiero ir a la fiesta», protestó el niño. Luciana se agachó para quedar a su altura.
su rostro repentinamente serio. Noel, escúchame bien, esta noche es peligrosa. Debes prometer que obedecerás a Madre Carmela en todo, sin preguntas. Algo en el tono de su madre hizo que el niño asintiera solemnemente. Es como cuando venía la tormenta en Robledal y teníamos que guardar las cabras en el establo. Luciana sonrió tristemente. Exactamente así, mi vida. Una tormenta que debemos capear. Mientras tanto, en el Salón Verde, el rey Raimundo recibía a la delegación de Nueva España. A la cabeza del grupo, un hombre de unos 30 años, alto y de porte distinguido a pesar de la fatiga del viaje, hacía una reverencia formal. Aunque su barba y el bronceado adquirido bajo el sol americano habían cambiado su apariencia, sus ojos azules seguían siendo inconfundibles. Majestad, saludó Damián de Savigny. Os traigo informes detallados sobre las actividades francesas e inglesas en vuestras colonias, así como sobre los recientes levantamientos indígenas junto a él. Una niña de unos 7 años observaba con curiosidad el entorno palaciego. Sus rasgos mezclaban la herencia europea de su padre con la belleza indígena de su madre fallecida. El rey estudió al hombre que una vez había ordenado ejecutar, encontrando difícil reconciliar al diplomático que había traicionado a España con el leal servidor que tenía ante él. «Bienvenido, Damián», dijo finalmente. «Tu servicio a la corona ha sido inesperadamente valioso». Antes de que pudiera continuar, las puertas del salón se abrieron y Luciana entró. El tiempo pareció detenerse cuando sus ojos se encontraron con los de Damián. 5 años de separación, de vidas completamente diferentes, se condensaron en ese instante. «Luciana», susurró él, la incredulidad transformando su rostro. «Estás viva. Y tú también», respondió ella, su voz un extraño equilibrio entre la emoción pasada y una nueva distancia. «Parece que ambos hemos sido víctimas de juegos mayores que nosotros». La niña tiraba de la manga de su padre, confundida ante la tensión repentina. «Papá, ¿quién es ella?», preguntó en español con acento mezclado. «Alguien muy importante de mi pasado, Teresa», respondió Damián, sin apartar la mirada de Luciana. «Una princesa». La reunión fue interrumpida por la llegada apresurada de uno de los guardias leales al rey. «Majestad, el duque Ortega ha regresado antes de lo previsto de la cacería», informó. «Solicita vuestra presencia para discutir los últimos arreglos del banquete». El rey y Luciana intercambiaron miradas de alarma. El plan original era preparar todo antes de enfrentarse al duque. «Informad al duque que lo recibiré en mis aposentos en media hora», ordenó el rey. «Y colocad guardias adicionales en las cocinas». Cuando el guardia se retiró, el rey se volvió hacia Damián. «La situación es más complicada de lo que imaginas. Tu hermano está aquí, en Madrid». «Renaud», Damián palideció. «¿Cómo lo sabéis?». «Porque durante 5 años ha vivido junto a tu hijo y la madre de tu hijo», respondió el rey, la dureza en su voz reflejando su propia culpa. «En el pueblo donde exilié a mi hija, la revelación cayó como un rayo sobre Damián, quien se volvió hacia Luciana con los ojos desorbitados. «Un hijo. Tenemos un hijo». En ese momento de confusión, la puerta se abrió violentamente. El duque Ortega, acompañado por 4 guardias armados, entró con paso decidido. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa fría. «Qué conmovedora reunión familiar. La princesa desterrada, el diplomático ejecutado y el rey moribundo. Solo falta el bastardo para completar el cuadro», como si sus palabras hubieran conjurado una aparición. Noel se escabulló entre las piernas de los guardias, habiendo escapado de la vigilancia de Madre Carmela. Al ver a su madre, corrió hacia ella, ajeno al peligro. «Mamá, encontré un pasadizo secreto en la pared», exclamó emocionado. El duque Ortega contempló al niño con una mezcla de disgusto y triunfo. «Así que este es el heredero mestizo», dijo acercándose peligrosamente. «Un final perfecto para mi plan, la línea real, extinguida por completo». Con un movimiento rápido, desenvainó una daga y agarró a Noel por el brazo. El niño gritó, más sorprendido que asustado. «¡Suéltalo!», rugió Luciana. Avanzando instintivamente, «Un paso más y el mocoso muere», amenazó el duque. «Ahora todos vosotros me acompañaréis al salón de banquetes. Los invitados esperan, y el vino,
Está servido. Lo que el duque no había notado era la pequeña bolsa que Luciana llevaba oculta entre los pliegues de su vestido. Mientras era forzada a caminar hacia el salón junto a los demás, sus dedos trabajaban discretamente, extrayendo un pequeño frasco. El salón de banquetes estaba lleno de nobles y dignatarios, todos esperando celebrar la recuperación del rey. Murmullos sorprendidos recorrieron la sala cuando el duque entró con sus rehenes. El pequeño Noel, aún sujeto con la daga en su cuello. «Damas y caballeros», anunció con voz resonante, «hoy presenciáis un momento histórico, el fin de una dinastía corrupta y el nacimiento de una nueva era para España». «¿Qué significa esto, Ortega?», exclamó uno de los nobles más antiguos poniéndose de pie. «Significa que durante demasiado tiempo habéis seguido a líderes débiles», respondió el duque. «Un rey que prefiere la paz a la gloria, una princesa que traiciona a su patria por amor a un francés, un linaje que se diluye con sangre extranjera. España merece más, merece fortaleza». Mientras el duque pronunciaba su discurso, Luciana esperaba el momento preciso. Había reconocido en el comportamiento errático del duque los síntomas del mismo veneno que había estudiado: pupilas dilatadas, sudoración excesiva, pequeños temblores en las manos. El cazador se había convertido en presa de su propia trampa. «Todos beberéis a mi salud», ordenó el duque, señalando las copas ya servidas, «y juntos construiremos una España más fuerte, más pura». Luciana supo que era el momento, con un movimiento fluido aprendido en años de preparar remedios. Arrojó el contenido del frasco hacia el rostro del duque. La sustancia, una concentración de hierbas paralizantes, golpeó directamente sus ojos. El duque aulló de dolor, soltando momentáneamente a Noel. Damián, con reflejos rápidos, arrebató al niño mientras el rey gritaba: «Guardias, apresen al traidor». En la confusión que siguió, el duque, cegado temporalmente pero todavía peligroso, blandió su daga salvajemente. «Os mataré a todos», gritó. «He envenenado el vino. Moriréis conmigo, Luciana». Viendo que se dirigía hacia donde Damián protegía a Noel, actuó por instinto, tomando una bandeja de plata de una mesa cercana. Golpeó con fuerza al duque en la cabeza. El impacto lo hizo tambalearse, pero no caer. Fue entonces cuando una figura inesperada emergió entre la multitud. Rogelio, o Renaud, quien había seguido a Luciana hasta el palacio, se lanzó contra el duque con la fuerza de años de trabajo en el campo. Ambos cayeron al suelo en un abrazo mortal. «Nadie toca a mi familia», rugió mientras forcejeaban por el control de la daga. En un instante que pareció eterno, la daga se hundió profundamente. Un grito ahogado, la sangre manchando el mármol pulido del suelo palaciego. El silencio que siguió pareció extenderse eternamente mientras todos observaban la escena con horror y fascinación. La daga había encontrado su destino en el costado del duque Ortega. Rogelio se levantó lentamente, su camisa manchada con la sangre del hombre que había causado tanto sufrimiento. «Médicos», gritó el rey, recuperando la compostura, «y que nadie toque el vino». Mientras atendían al duque, que gemía débilmente en el suelo, Luciana corrió hacia Noel y Rogelio. El niño, pálido pero ileso, se aferraba a Damián, quien observaba a su hermano gemelo con una mezcla de asombro y gratitud. «¿Estás vivo?», susurró Renaud, tocando el rostro de su hermano como para confirmar que no era una aparición. «Todos estos años, y tú cuidaste de mi hijo», respondió Damián, la emoción quebrando su voz. Y de Luciana el momento de reencuentro fue interrumpido por la urgencia de la situación. Luciana se separó rápidamente para coordinar la administración del antídoto a todos los presentes, mientras los guardias aseguraban al duque herido y confiscaban todas las bebidas. En las horas que siguieron, el palacio vivió un caos organizado. El duque Ortega, aunque gravemente herido, sobrevivió lo suficiente para confesar sus crímenes ante testigos, incluido el envenenamiento sistemático de la corte y sus planes para usurpar el trono. La confesión, extraída entre delirios febriles y momentos de lucidez, revelaba un plan que había comenzado décadas atrás con el envenenamiento de la madre de Luciana. 3 días después, cuando el polvo comenzó a asentarse
y los últimos efectos del veneno fueron neutralizados, el rey convocó a Luciana a sus aposentos privados. Allí la esperaban también Damián, Renaud y Noel, quien se había adaptado sorprendentemente bien a la compleja situación familiar. «He tomado una decisión», anunció el rey, su voz más firme de lo que había estado en años. «Luciana, quiero que regreses oficialmente a la corte, como mi heredera y futura reina». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Luciana observó a cada uno de los hombres presentes. Su padre, esperanzado; Damián, pensativo; Renaud, visiblemente preocupado; y finalmente a Noel, quien jugaba distraídamente con un pequeño caballo de madera, ajeno a las implicaciones de lo que se discutía. «Te agradezco la oferta, padre», respondió finalmente, «pero debo declinarla». La sorpresa fue evidente en el rostro del rey. «Declinarla, pero es tu derecho de nacimiento, tu responsabilidad hacia España». Luciana sonrió, una sonrisa serena que reflejaba la madurez ganada durante sus años de exilio. «La corona pesa demasiado para quien ha conocido la libertad de no tener nada que perder», declaró con voz firme. «Estos años en Robledal me enseñaron que la verdadera nobleza no está en los títulos, sino en cómo tratamos a los más vulnerables. No puedo abandonar eso». «¿Entonces volverás simplemente a tu vida de campesina?», preguntó el rey entre incrédulo y admirado. «No como campesina ni como exiliada», respondió ella. «Tengo una propuesta diferente. Permíteme regresar a Robledal como representante de la corona, un nuevo tipo de gobernante local que dé voz a quienes nunca la han tenido». A medida que explicaba su visión, los ojos del rey se iluminaban con un nuevo entendimiento. Luciana proponía un modelo revolucionario: consejos locales donde campesinos y nobles tendrían igual representación, un sistema sanitario que combinara la medicina tradicional con los avances académicos, y reformas tributarias que aliviarían la carga de los más pobres. «Es arriesgado», comentó el rey, aunque sin rechazo en su voz. «Los nobles se resistirán. Las grandes transformaciones siempre enfrentan resistencia», intervino Damián, que había escuchado con creciente admiración. «Pero lo que Luciana propone podría fortalecer a España de maneras que los ejércitos y los impuestos nunca lograrían». Renaud, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Conozco a los campesinos de Robledal. Son leales, trabajadores, inteligentes. Si se les da la oportunidad, responderán con una lealtad que ningún noble criado en la opulencia podría igualar». El rey contempló a los tres adultos y al niño que jugaba inocentemente. «Un cuadro improbable de reconciliación y posibilidades. ¿Y qué hay de vosotros dos?», preguntó señalando a los hermanos gemelos. «¿Qué lugar ocupáis en esta nueva visión?». Damián y Renaud intercambiaron miradas incómodas. La pregunta que todos evitaban finalmente había sido formulada: ¿con quién elegiría estar Luciana? «Yo debo regresar temporalmente a Nueva España», respondió Damián. «Mi hija Teresa necesita cerrar un capítulo de su vida allí, despedirse apropiadamente de la familia de su madre. Además, hay asuntos diplomáticos pendientes que solo yo puedo resolver». Todos comprendieron lo que no decía. Estaba dando a Luciana y Renaud espacio para resolver su situación. «Y yo», comenzó Renaud. «Renaud vendrá conmigo a Robledal», interrumpió Luciana con decisión. «Noel lo considera su padre, y aunque nuestra relación comenzó con mentiras, se ha transformado en algo verdadero y valioso». El alivio en el rostro de Renaud fue evidente, aunque también había tristeza en su mirada al ver a su hermano. «Siempre supe que volvería a perderte», dijo a Damián, «pero esta vez no será por la muerte, sino por la vida que cada uno ha construido». 2 meses después, Robledal celebraba el regreso de Luciana y Renaud. El pueblo entero los recibió con flores y canciones, maravillados ante la noticia de que su humilde aldea sería el centro de un experimento único en toda España. La antigua casa donde habían vivido como simples campesinos fue ampliada para incluir una escuela de medicina, donde Luciana enseñaría tanto a jóvenes campesinos como a estudiantes enviados desde la capital. Junto a ella, un edificio más pequeño serviría como sede del primer Consejo Ciudadano, donde representantes elegidos por el pueblo participarían en las decisiones que afectaban su vida diaria. «Teresa»,
La tabernera, que había sido la primera amiga de Luciana en Robledal, fue nombrada representante principal del pueblo. «Nunca pensé que viviría para ver algo así», comentó, secándose una lágrima rebelde. «Mi padre solía decir que los campesinos y los nobles eran como el agua y el aceite. Nunca podrían mezclarse. Tu padre nunca conoció a una princesa que prefiriera ordeñar cabras a usar joyas», respondió Luciana con una sonrisa en una tarde tranquila de primavera, mientras Noel jugaba con los otros niños del pueblo. Luciana y Renaud caminaban por los olivares que habían cuidado juntos durante años. «¿Crees que funcionará?», preguntó él. «Este nuevo sistema no será fácil», admitió ella. «Habrá resistencia, errores, retrocesos, pero por primera vez en siglos, personas como Teresa tendrán voz en su propio destino». Renaud tomó su mano, ese gesto simple que había llegado a significar tanto entre ellos. «Hay algo que debo preguntarte», dijo con voz grave. «Cuando Damián regrese». Luciana se detuvo, girándose para enfrentarlo directamente. «Escúchame bien, Renaud de Savigny. El amor que sentí por Damián pertenece a una joven princesa que ya no existe. Fue hermoso, puro, pero pertenece al pasado, lo que construimos tú y yo, a través de mentiras que se convirtieron en verdades, a través de días de trabajo y noches de preocupación, a través de criar a un hijo juntos. Eso es algo diferente, más profundo, más real». La tensión abandonó el rostro de Renaud, reemplazada por alivio y amor. «Además», añadió ella con una sonrisa traviesa, «creo que pronto tendremos otro motivo para permanecer unidos». Llevó la mano de él hacia su vientre. Los ojos de Renaud se abrieron con asombro y alegría. 3 meses después, mientras el rey Raimundo visitaba Robledal para inaugurar oficialmente la escuela de medicina, Luciana dio a luz a una niña que llamaron Esperanza, simbolizando el nuevo comienzo para todos. El rey, observando a su nieta recién nacida y al pequeño Noel, quien orgullosamente se proclamaba hermano mayor, comprendió finalmente la lección que Luciana le había enseñado. Un reino verdaderamente poderoso no se construye con muros altos y ejércitos numerosos, sino con la felicidad y el bienestar de cada uno de sus súbditos, desde el más noble hasta el más humilde. Y así, lo que comenzó como un castigo cruel se transformó en el más inesperado de los regalos, el descubrimiento de que la verdadera nobleza no está en la sangre o el título, sino en las elecciones que hacemos frente a la adversidad.